Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir perseverando día a día. Vamos a compartir perseverando día a día. Vamos a recordar la definición de perseverar. Vamos a recordar la definición de perseverar. La perseverancia hace referencia a mantenerse constante en un proyecto ya comenzado, una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias sean adversas. Hasta ahí llega la definición que usted encuentra en los diccionarios. Nosotros colocamos o se vea imposible. ¿Por qué? Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Sabemos que para Dios lo imposible sucede. Siempre hay esperanza. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Ahora permanece. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estamos compartiendo sobre la perseverar. Ser perseverante en la vida es fundamental en todas las áreas naturales. La profesión, en la relación con los demás, en la vida personal. Perseverar es fundamental. En la vida natural, es fundamental el perseverar, es vital. Sin perseverar no se logran los objetivos. Así como en lo natural es vital, hace 8 días veíamos la palabra que debemos de perseverar en la palabra de Dios. Leer la palabra cada día, leer la palabra, la relación personal con Dios. Compartíamos hace 8 días lo fundamental y en el tiempo va a dar fruto. ¿Sí? La vida del fruto. Y nos mostraba que hay, por ejemplo, los afanes de la vida no nos pueden hacer, desviar de la palabra. Son tantas las actividades, la ansiedad que tenemos, que pensamos que la lectura de la palabra, leer la palabra cada día, es algo que no suma. Y como tengo tantas actividades, la desplazo. Y luego, ¿cómo vamos a dar fruto? Imposible. También mostraba la palabra que los deleites de la vida o el engaño de las riquezas, pensar que como está bien todo económicamente, no necesito de la palabra. O como los deleites del mundo, disfrutar de las cosas del mundo, eso me genera satisfacción, me genera tranquilidad por un momento, no necesito la palabra. Todo eso hablábamos que nos extravía de no tener la relación con Dios, de leer la palabra. La lectura de la palabra de Dios debe ser cada día, en todo tiempo. Debe ser un hábito que estar en nosotros. Dios nos llamó a una relación personal con Él. Continuando en el tema, dice, perseverando cada día, vamos a ver en qué debemos de perseverar. Ya vimos la palabra de Dios y lo dice la Biblia. Vamos, la palabra nos dice en qué debemos de perseverar en la relación con Él. Es algo que debe estar cada día. Y como lo vimos, no importa las circunstancias. Debemos de pedirle a Dios algo claro, que no porque estén las cosas difíciles, yo dejo de hacer lo que dice la Biblia. No.
perseverar es cada día, independiente de. Algo que debe tener toda persona es perseverar. Si no lo tenemos, eso es lo natural. Pero recuerda que veíamos que Dios nos esfuerza, que Dios nos esfuerza a nosotros, que Dios nos ayuda. Tú dices, no, pues que yo no, si no persevero en las cosas naturales, ahora una relación con Dios, no, porque ya no somos nosotros. Ya Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, más Cristo que vive en mí. Es Dios haciendo en cada uno de nosotros. Vamos a mirar que la palabra dice que hemos de perseverar en la gracia. ¿En qué debemos de perseverar? Perseverar en la gracia. La gracia de Dios es el evangelio. En la relación con Dios conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. La relación con Dios es perseverar en la gracia. Es lo que dice la palabra. Vamos a mirar los versículos donde dice la palabra que hemos de perseverar en la gracia. Vamos a Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, desde el versículo 13 hasta el versículo 52, está lo que vamos a compartir. Usted en la casa lo lee. Hechos capítulo 13, del versículo 13 hasta el 52. Yo les voy a contar algo de la historia, lo que dice ahí. Recuerda, hace 8 días vimos que hemos de perseverar en la palabra de Dios. Tener cada día un tiempo para leer la palabra. Por esa razón, en la página evangeliodelagracia.com, todos los días a las 4:15 de la mañana aparece un mensaje de la palabra. Por eso es, porque cada día debemos de leer la palabra independiente de, perseverando cada día. Uno es en la palabra. Luego nos dice que hemos de perseverar en la gracia y vamos a ver en qué parte nos lo comparte la Biblia. Entonces, en Hechos capítulo 13 está contando Pablo sus viajes y está hablando que Pablo y Bernabé llegan a Antioquía, que hablando de hoy es un lugar que está en Turquía, hablando del tiempo de hoy. Entonces, Pablo viajó con Bernabé y llegó a Antioquía. Antioquía fue el primer lugar donde apareció la palabra cristiano. Ahí fue. Antes, ¿cómo se llamaban a las personas que creían que Jesús era el Cristo? Se les llamaba los del camino. ¿Por qué le llamaban los del camino? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Las personas que decían que Jesús era el Cristo, le decían los del camino. En esta ciudad fue la primera vez que le llamó cristianos. Y ahí comenzó el proceso de decir cristianos. Entonces está Pablo con Bernabé y llegan y entran a una sinagoga el día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El sábado, el sabat, los judíos. Entonces los judíos estaban allá reunidos en la sinagoga y estaban los principales de la sinagoga reunidos y entró Pablo y Bernabé y se sentaron a escuchar. En el versículo, en Hechos capítulo 13, en el versículo 15 dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿De qué estaban hablando ellos? De la ley y de los profetas. Cuando vieron que llegó Pablo y Bernabé y se sentaron, ellos sabían que Pablo estaba hablando algo diferente a la ley. Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era, o Pablo, porque siguió siendo él, pertenecía a la tribu de Benjamín. Era fariseo de fariseos, circuncidado al 8º día, celoso de la ley. Es decir, que cuando él llegó a sentarse y a escuchar los profetas y leyeron la ley, él todo eso lo sabía. Porque él en un tiempo pasado hacía parte de esos principales, era fariseo de fariseos. Él promulgaba la ley. O sea que para él escuchar eso no era algo nuevo.
Pero cuando lo vieron que él se sentó, le dijeron, bueno, sabemos que usted tiene algo diferente. Si usted tiene algo que hablarle al pueblo, pues párese y exhorte. Anime, háblele al pueblo. Entonces Pablo se para y ustedes de Hechos capítulo 13 del versículo 17 en adelante comienza a hacer un recuento de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Usted quiere tener un resumen de la Biblia del Antiguo Pacto? Lea Hechos capítulo 13, léalo del versículo 17 hasta el versículo 36. ¿Recuerda cuando usted lo colocaban a leer? No sé aún si será, me imagino que igual en internet ahora más. Lea un libro. Entonces los más hábiles, ¿qué hacían? El resumen del libro. Y unos más hábiles, las conclusiones del libro. Alguien leía todo el libro, otro se iba al resumen. Y otro iba a las conclusiones. Lo que necesitaba. Si usted no quiere leer todo Génesis, usted quiere tener el panorama de cómo fue el pueblo de Israel, lea el resumen. Pablo se lo hizo. Hechos capítulo 13, versículo del 16 al 35. ¿Qué habla? Que Dios formó un pueblo. ¿De dónde? Un hombre, Abraham, que luego le dio un hijo, Isaac, que Isaac tuvo otro hijo, Jacob, y que se multiplicó. 12 hijos, y que ellos fueron a Egipto y se multiplicaron. Que se multiplicaron en Egipto durante 430 años, formando el pueblo de Israel. Que de ahí Dios llamó a Moisés, sacó a ese pueblo por el desierto hacia la tierra prometida. Pablo comienza a contarle todo eso para llegar a una conclusión. Recuerda que él se sentó a escuchar la ley. Estamos hablando de hacer un alto en nuestra vida. Dios te llamó. Pablo estuvo en la ley y les hace un recuento de todo para llegar a hablarles de la gracia. Estamos haciendo un alto para saber nosotros cómo estamos viviendo. Y en alto estamos enfatizando en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Dios. En ese alto estamos hablando de cómo estamos en la lectura de la palabra. Cada uno debe de preguntarse. Entonces cada uno es con Dios. ¿Leo la palabra cada día? Sí, con Dios, cada uno. Y en esa relación, Pablo les muestra y llega a un punto cuando dice, y Cristo el Señor vino a la tierra y dio la vida por el pueblo. Pero los judíos no lo recibieron y lo rechazaron. Cuenta todo eso. Y llega el versículo, vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 38. Hechos, capítulo 13, versículo 38 y 41. Hechos, capítulo 13, versículo 38 al 40. Vamos a leer al 39 primero. Hechos, capítulo 13, versículo 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo aquel que cree. ¿Qué hace Pablo? Le dice, Cristo vino, Jesús dio la vida, y dice, la ley no pudo justificar. Todos los ritos, los sacrificios que Dios le dio al pueblo, porque Dios le dio la ley a Moisés, todos esos ritos y sacrificios, el pueblo no pudo justificarse ante Dios. Justos, sentirse limpios, santos, sin mancha, sin pecado. Eso no lo logró los ritos ni los sacrificios. No lo logró. Si la ley, si Dios que dio la ley y colocó esos ritos, sacrificios, no lograron justificar al hombre ante Dios,
Menos, por favor, debemos de pensar que una idea del hombre, una doctrina del hombre, un pensamiento natural y humano va a lograr eso. Si algo que dio Dios no lo logra, que es lo que está hablando Pablo. Entonces dice, la ley no justificó. Por eso cuando están los ritos y los sacrificios, estamos enfocados en ellos y perseverando en penitencias y en ritos, uno se siente pecador y malo. Cuando no somos eso. Cristo vino y dio la vida por ti. Lo dio y es real. Y es lo que Pablo le está contando a la gente que está ahí en Antioquía, en la sinagoga. Si ellos estaban leyendo la ley, y la ley le decía que ellos eran pecadores y malos. Y Pablo llega a decirle, ustedes están limpios, están justos, son justos. ¿Y por qué? Porque él lo hizo, dice. Y dice, en él es justificado todo aquel que cree. Luego en el versículo 40 y 41 del mismo capítulo, recuerda que estamos en Hechos 13, dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Recuerda que Pablo era fariseo de fariseos. O sea, Pablo conocía de Génesis a Malaquías. Pablo estudió la Biblia. Él la conocía. Entonces dice, mirad, pues, mirad, oh menospreciadores y asombrados y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Ya el profeta había hablado que Cristo iba a venir, iba a dar la vida por sus escogidos, por su pueblo. Jesús dijo, vine por mis ovejas. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo Juan el Bautista cuando lo vio. En el sacrificio de Jesús, Él nos hizo limpios, santos, perfectos. Dios vive en ti. Por eso podemos leer la palabra, porque la palabra está en nosotros y se alumbra. No vamos a aprender nada nuevo. Cuando usted lee la palabra, no es para que la memorice y no está aprendiendo nada nuevo. Cuando usted lee la palabra, antes de hacerlo, debemos de pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento. Y lo que sucede es que esa palabra está en nuestra mente. Está y comienza y va al alma y comenzamos a ver todo claramente. Ejemplo de sentirnos santos. Santos con todo lo que yo he hecho, sí. Que lo que hacíamos era por ignorancia. Conocerás la verdad y te hará libre. Éramos ignorantes. Aún somos ignorantes en muchas cosas. A medida que Dios alumbra el entendimiento, nuestro comportamiento es modificado. Entonces Pablo les está diciendo, Jesús lo hizo, pero no sea que cuando usted escuche la palabra, no lo crea. No sea que usted lo escuche y no lo crea, porque ya está el profeta diciendo que mucha gente iba a escuchar, pero no lo va a creer. Y de todas esas personas que estaban ahí cuando Pablo les contó que ya estaban limpios, santos, perfectos, que Dios vivía en ellos, que los amaba, que les tenía una vida maravillosa aquí en la tierra, unos creían y otros no creían, porque estaba desde el profeta. Dios nos llamó. La persona que te compartió es un medio de Dios. Así como Dios llamó a Abraham, así como Dios llamó a Moisés, Dios te está llamando. Dios mismo vive en ti y te llamó a una relación con Él. No con una persona, no con la denominación, no con el que te compartió, no con Amauri. Es una relación, no con la congregación, una relación personal. Que como hermanos en la fe somos colaboradores de Dios llevando una palabra. ¿Cuál es el fin? Correr la palabra, solamente. Esa es nuestra responsabilidad. Porque Dios es el que llama, Dios es el que alumbra el entendimiento, Dios afirma y Dios da el crecimiento. Lo que estamos haciendo es que hagamos un alto y podamos ver claramente que quien te llamó es Dios. Uno a veces no lo cree. Porque ve un Dios distante y Dios vive en ti. Dios vive en ti. Por eso el lugar donde nos reunimos se llama sede, no iglesia. Si alguien le dijo hoy, vamos a la iglesia, no, esto no es iglesia. La iglesia
Eres cada uno, somos cada uno de nosotros. Tú eres la iglesia, Dios vive en ti. Como vive en ti, la palabra está en nosotros. Es leerla cada día. Entonces Pablo les cuenta todo eso y quedaron la gente sorprendida. Unos creían y otros no. ¿A qué se reunían cada sábado? A leer la ley y los profetas. Ritos, penitencias, hablar de un Dios que estaba lejano, que ellos estaban en pecado. En Hechos capítulo 13, versículo 42 y 43. Se termina la reunión y salen. Mira lo que sucedió, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Diga, Pablo, quédese y el próximo sábado vuelva y háblenos. ¿Por qué? Allá que se reunían cada sábado a leer la ley y los profetas. Antioquía, ahí había unos judíos. Recuerda que los judíos estaban siendo perseguidos. Entonces ellos se esparcieron en el mundo. Entonces ellos estaban en Antioquía y entraban gente de la región que no eran judíos. ¿Y qué le decían a ellos? Tiene que circuncidarse. El primer rito judío es circuncidarse. Que ellos querían escuchar más de la gracia. Versículo 43. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Los prosélitos eran las personas que se habían convertido al judaísmo. La gente de la región que se habían convertido al judaísmo. Hay bastantes palabras cuando usted lee el Nuevo Testamento, prosélitos, era la gente de la región que se convertían al judaísmo. Y por convertirse, los circuncidaban y hacer todos los ritos de la ley. Pero Pablo, que había sido fariseo de fariseos, que había sido cumplidor de la ley en lo que él trataba, no les habló de la ley, ni les dijo que perseveraran en la ley, ni en los ritos de la ley. Nada. Él les llevó otro mensaje, que es el mensaje de la gracia de Dios, que es la verdad. Ese es el evangelio. Evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas el evangelio. Cuando le dice Pablo que persevere en la gracia de Dios, nosotros estamos aquí haciendo el alto y aún tenemos dudas que la gracia sea la verdad. Si será la gracia la verdad, nosotros tan poquitos, nadie habla de la gracia, todo el mundo habla de la ley, sin decir de la doctrina del hombre, ¿no? Pero todo el sistema hablando de la ley. Esto es un ejemplo como Pablo, que estuvo en la ley, que promulgó la ley, Dios lo llamó, le dijo, ese no es el camino. Pero Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Por qué Jesús dijo, yo soy el camino? Porque todo el pueblo judío estaba basado en la ley porque Dios la dio. Pero la ley es la sombra, los símbolos de la verdad. Un ejemplo, en la ley, el sumo sacerdote tenía que entrar con un cordero cada año por el pecado del pueblo. Cada año lo repetía. Cuando llegó Jesús y Juan el Bautista lo vio, le dijo, usted es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús es el sumo sacerdote. Cuando Jesús muere y resucita, todo ese sacrificio era la verdad del rito. Por eso dijo, lo hago una vez y para siempre. Él quitó el pecado. Nuestro espíritu está limpio. Somos santos, somos perfectos. Solo que estamos en medio de una sociedad que nos dice lo opuesto. Dios nos llamó a conocer la verdad. Entonces nosotros estamos aquí haciendo el alto y dudamos que la gracia sea la verdad. Entonces los amigos hacen ritos, ceremonias, y no decirlo de diciembre ahora de los rituales, ¿no? Que eso ya es la oscuridad, que son los agüeros y eso es otra cosa. Hay que hacer un alto. Decirle al Señor, si Pablo que estuvo en la ley, y él dice, persevere en la gracia de Dios. Pedro, que estuvo en la ley y conoce la gracia, Dios se la revela. Y en segunda de Pedro termina diciendo, crezca en la gracia de Dios.
y el conocimiento de Jesucristo. Debemos de hacer un alto. ¿En qué debemos de perseverar en la gracia? ¿Qué es perseverar en la gracia? En algo de que es por fe. El evangelio es por fe. Hablamos hace 8 días que es necesario leer la palabra de Dios. Al leer la palabra de Dios vamos a conocer qué es la gracia. Buenas nuevas. ¿Qué es bueno? Que Dios te ama. Que nada te puede separar del amor de Dios. Pero a alguien va y cuenta y dice, hice algo malo, Dios no lo quiere, Dios lo abandonó. No. Si una persona hace algo indebido, Dios lo sigue amando igual y no lo abandona. Si es un escogido de Dios, Dios sigue con él, vive en él, no lo abandona. ¿Qué le va a hacer? Como lo ama tanto, lo va a disciplinar. Bendecidos, no hay posibilidades de que nos perdamos. Dios nos ama tanto que si uno va por un camino equivocado y Dios nos llamó, nos disciplina y nos trae al camino correcto, nuevamente, a mostrarnos para que tengamos vida sobre la tierra. Para eso Dios te llamó. Perseverar en la gracia es todo el evangelio de las buenas nuevas. Perseverar es que usted en la casa todo va mal. Y llega el amigo, el familiar y le dice, no, es que aquí yo siento energías. Está el ambiente pesado. Yo creo que le están haciendo brujería y aquí hay que hacer un... Entonces, depende de dónde vaya, le va a hablar qué tiene que hacer usted. Porque se siente todo mal. O si usted en el negocio va mal o en el empleo. Perseverar en la gracia es que es por fe. ¿Qué es lo que hizo Jesús cuando murió y resucitó? Es verdad. Pero para eso debo leer la palabra, lo de hace 8 días. Porque ¿cómo voy a perseverar en la gracia si no leo la palabra que es conocimiento? La gracia no hay nada de ritos. O sea, Dios no te pide un rito ni una penitencia, ni un sacrificio. Dios te llamó para que lo conozcas. Y para conocer a Dios que vive en ti es por medio de la palabra. Y es algo personal. No se puede transferir, familia. No, es que mi esposa lee Biblia todos los días. Mi esposa ora, lee Biblia. Entonces, ósmosis. Ósmosis. Como ella lee Biblia y ora, ósmosis. Yo no necesito. En el hogar va todo bien porque ella no. La gracia, la verdad, el evangelio es personal. Usted va a disfrutar de la gloria de Dios y el que está al lado no lo disfruta. Porque es en el interior, familia. Es en el interior. Eso no es ósmosis. Perseverar nos toca a cada uno en esa relación personal. Entonces dice Pablo, persevera en la gracia. Jesús cuando muere y resucita, la palabra dice que Él nos trasladó de la oscuridad a la luz. Antes de que Jesús muriera, el mundo estaba en tinieblas. Era real lo de los demonios, era real lo de Satanás, que era el príncipe de las tinieblas, era real. Era real que el hombre estaba en pecado, que estaba separado de Dios, que Dios no vivía en el hombre. Eso era real. Pero recuerda que hemos hecho énfasis que cuando Él resucitó, todo cambió. Familia, todo cambió. Y eso es lo que no nos han dicho. Eso es lo que no cuentan. Resucitó y todo sigue igual. No. Empezando que Dios vive en ti. Eso es por fe. Perseverar en la gracia. Dios vive en mí, no entiendo eso. Si Dios vive en mí, ¿por qué voy a estar triste? No hay razón para llegar a la tristeza si Dios vive en mí. ¿Por qué? Porque Él dice, eches las angustias en mí. Ah, eso es por fe. Si yo echo la angustia en Dios, Dios se va a encargar de ellas. Eso es por fe. Es por fe. ¿Qué es perseverar en la gracia? La lectura de la palabra que vimos hace 8 días va alumbrando nuestro entendimiento y comienza una vida de fe, no de penitencias, no de ritos, no de sacrificios. Eso no transforma vidas. Eso genera descarga. No, el evangelio es alumbrar el entendimiento, conocer la verdad. Ejemplo, perseverar en la gracia no es que hay un sitio donde Dios sí hace milagros, o allá Dios se escucha más. Y usted ve gente corriendo hacia allá. Se conoce la verdad. ¿Qué es perseverar en la gracia? Me voy a ir corriendo hacia allá porque es que no, perseverar en la gracia, Dios vive en mí. Dios vive en ti.
Sigo hablando con Él. Sigo leyendo la palabra. Alumbre el entendimiento. Firme en la palabra. Que todo está oscuro, no importa. Que aún no se cumple la palabra, no importa. Por eso dice persevere. Y si se cumple la palabra, ¿qué tiene que seguir haciendo? Perseverando en ella. Todos los días, hacer la palabra. No te canses de hacer lo bueno, que es la palabra, porque en el tiempo cosecharemos. La palabra, no te canses. La palabra de Dios es conocimiento. No son ritos, no son penitencias, familia. Si usted está un día, no, es que yo voy a orar bien temprano todos los días porque a esa hora es que Dios me escucha. Errado. No. Perseverar en la gracia de Dios es saber que usted cada día debe leer la palabra, no importa qué horas, porque cada uno tiene agendas diferentes. Cada uno tiene agendas diferentes. En su agenda, coloque un punto donde usted va a leer la palabra y le puede decir, y comienza a decirle al Señor, no entiendo nada, Señor, pero voy a iniciar a leer la palabra. Usted me llamó, necesito. La palabra es lo que da vida. Lo demás es para disfrutarlo. El mundo, a medida que vaya pasando las décadas, cada día le va a decir a la persona que la felicidad está afuera. Siempre ha dicho, pero lo que viene, recuerda que una de las profecías es amar los deleites. Amar los deleites. La gente va a pensar que afuera es que se va a sentir bien. Hay una sola manera de tener plenitud sobre la tierra. Que Cristo alumbre nuestro entendimiento. No hay otra manera, familia. No hay otra manera. Solo Cristo te da vida. Solo Dios nos da vida. Lo de afuera lo disfrutamos. Dios nos da abundantemente para disfrutar. Dios te da una economía para que la disfrutes, no para que la ames. Vas al mundo a conocerlo y disfrutar para disfrutar la creación de Dios, no para que ames eso. Tenemos de amar solo al Dios vivo. Perseverar en la gracia es que a medida que leo la palabra, Dios alumbra el conocimiento, conocer la verdad, para vivir plenamente sobre la tierra. Sin temor, sin angustias, sin preocupaciones. ¿Es posible? Claro que sí. Perseverar en la gracia de Dios. Una vida de fe. Una vida de fe. La palabra dice que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Pero antes de eso, dice, sean sus costumbres sin avaricia. ¿Por qué? Una de las cosas que genera más angustia, más temor, es la economía. Mañana sí voy a tener. ¿Qué tal que me roben? ¿Y si tendré plata cuando tenga 90 años? ¿Y cuando tenga 80? ¿Y entre una semana? Eso genera angustia. Eso no es vida. La palabra perseverar en la gracia dice, yo ya lo llamé. Usted conoce la verdad. Y dice, sea la costumbre sin avaricia, es no ame el dinero. No está diciendo que el dinero sea malo, no, no lo ame. La avaricia es idolatría. O sea, donde el dinero es el ídolo. Nos mueve. Si uno comienza a sentir eso, uno va a hacer un alto. Uy, Señor. Sin darme cuenta, estoy cayendo en avaricia. Un ídolo. Le dice, sea las costumbres sin avaricia. ¿Por qué? Porque yo te dije, no te dejaré y no te desampararé. ¿Qué significa? Que cada día Dios te va a dar la provisión. Mira, cada día Dios te da la provisión. ¿Quién la da? Dios. Ah, la otra parte es lo que estamos viendo los miércoles. La parte del área de las finanzas. Dios siempre nos va a dar. La otra parte es cómo lo administramos. Pero familia, Dios te llamó para que conozcamos, para que sepamos, para que nos demos cuenta que siempre va a haber la provisión. No te dejaré y no te desampararé porque siempre te lo voy a dar. Dice Jesús, dijo, pero ¿por qué esa angustia? Él no dijo, mire la hormiga. ¿A quién dijo Jesús que mirara cuando la angustia? A las aves. Digo, ve a las aves. Cuando usted esté así como la economía del mundo como está. En la economía del mundo como está,
al pueblo de Dios, su pueblo que nos llamó, nos llega lo que necesitamos. Y nos da más de lo que pedimos y entendemos. En medio del caos económico, porque es Dios quien lo da. Dijo, yo alimento las aves, ¿qué no haré con ustedes? ¿Qué es perseverar en la gracia? Es una vida de fe en la palabra. Es el fundamento. No importa si usted es un empresario, no importa si es un empleado, no importa si usted es un industrial, un profesional, no importa. El fundamento nuestro es el mismo. Es una vida de fe donde está nuestra vida sostenida en la palabra de Dios. Perseverar en la gracia de Dios. Para perseverar en la gracia de Dios, debemos de leer la palabra, lo que hablamos hace 8 días. Imposible que usted diga, voy a perseverar en la gracia y no lea la palabra. ¿Cómo? Si la gracia son las buenas nuevas. No es que yo voy a hacer ayunos, eso no es la gracia. Perseverar en la gracia es que la palabra dice que el hombre es la cabeza del hogar, la mujer se somete al hombre. Pero ese sometimiento no es que el hombre la va a coger a golpes a la mujer, la va a maltratar y va a tener otras mujeres. No, porque la Biblia dice que el hombre debe amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Es decir, que el hombre te toca dar la vida por tu esposa. Ah, qué buena noticia. El hombre, el varón del hogar de la congregación, el hombre, el varón de la congregación debe dar la vida por su esposa. Preguntémonos. ¿Yo estoy dando la vida por mi esposa? Como que me falta. Tengo que perseverar. Perseverar en la gracia es perseverar en la palabra, en aplicar la palabra cada día. Al hacerlo, ¿cómo va a funcionar un hogar que el hombre dé la vida por la esposa? ¿Cómo va a funcionar el hogar? Que la mujer esté tranquila. Es que el hombre dando la vida. A eso es que debemos llegar, el trato. Que un hombre nunca grite a su esposa. Nunca. Solo el día que le diga, como en la canción, se está incendiando la casa. Ah, eso es perseverar en la gracia. ¿Sí se da cuenta que es el evangelio? El evangelio, la verdad, no, cuando uno habla de cosas de Dios, dice la gente, no, es ceremonias para allá uno. No. Esa era la ley y los profetas. Y doctrina de hombre. No, el evangelio es conocimiento aplicado que necesitamos de él. No gritar a la esposa cuando hay problemas económicos, cuando hay dificultades. Cuando hay dificultades con los hijos, no que no aparezca un grito. Ah, necesito perseverar en la gracia. Necesitamos de Dios. Perseverar en la gracia. Es que necesito entonces leer más palabra porque debo de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. No, pues imagínense. Allá debemos de llegar nosotros los hombres. Y la mujer dice que debe respetar al marido. Respetarlo. Amarlo, respetarlo. No hablar mal de él. No me vayan a ir en contra de las mujeres. ¿Qué hace la mujer? Va y le cuenta a la mejor amiga lo malo que es el esposo. No, no puede hacer eso. Y menos a los padres, ¿no? Porque no cuando el señor vaya a la casa de los suegros, ¿cómo lo van a mirar? No, eso no va ni entrar. Entonces, por favor, la mujer no puede ir a hablar más del esposo de los papás, porque, son cosas que es perseverar en la gracia. ¿Qué es perseverar en la gracia? Es que es un conocimiento. ¿Y dónde está eso? En la palabra de Dios. Y entonces la palabra sigue vigente. Lo que es obsoleto son los ritos. Cristo le puso fin a los ritos, a los sacrificios, pero no a la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Que el hombre dé la vida por la esposa es verdad hoy y es verdad dentro de 200 años, cuando todos los carros sean voladores. En 200 años. Es la misma palabra. Se cumple, es la verdad. Entonces, al hacer el alto, familia, debemos de mirar y decir, si Dios me llamó a conocer la gracia y yo tengo muchas inquietudes, aún no tengo claro, así puedo llevar el tiempo, pero no tengo claro la gracia, la ley, la doctrina del hombre, eso no es lo mismo, es igual. Señor, yo quiero tener bien claro cómo es lo de la gracia. Pues la gracia te fue dado desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra.
O sea, la gracia no la estás escuchando ahora. Desde que llegamos a la tierra, está en nosotros, está en ti. No lo sabíamos, está en ti esa verdad. Entonces, Dios te llama y te dice, ahora conozca la verdad para que tengas vida. ¿Y qué tener vida? Pues que no aparezca el mal genio, ni el resentimiento, ni el odio, ni la envidia. Vida es que caminemos en amor, en paz, en gozo, y eso solamente ¿quién lo da? Jesucristo, el Señor que vive en ti. Eso lo genera Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Perseverar en la gracia de Dios. Para perseverar en la gracia de Dios es necesario leer la palabra. Es imposible, familia, que sin lo que hablamos hace 8 días de leer la palabra, vamos a poder perseverar en la gracia. Lo segundo que hemos de perseverar en ese alto con la relación con Dios. Recuerda que si nosotros, la palabra alumbra nuestro entendimiento, la economía va a mejorar. ¿Por qué? Porque si el hombre tiene 2 o 3, tiene su esposa y tiene 2 o 3 aventuras por ahí, pues por ahí se está yendo el dinero. Entonces, si el hombre tiene una buena relación con Dios, Dios le va a mostrar, arregle eso, hermano. Dios le va a mostrar, vea lo que le estoy dando, un hogar, una buena mujer, arregle eso. Y Dios lo encamina en cada área, igual si hay licor, si hay vicios. Y Dios le muestra a uno la necesidad de dejar eso. Es una relación de un Dios poderoso que es real, que vive en ti. La segunda parte que hemos de perseverar está en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿En qué hemos de perseverar? En la oración. Entonces es perseverar en la palabra de Dios, perseverar en la gracia que es, al leer la palabra, va a estar todo el evangelio en nuestro entendimiento claro para aplicarlo. El conocimiento es para aplicarlo. Y dice la palabra que hemos de perseverar en la oración. Cada uno pregunta, entonces dice, no, pues en el alto no, yo sí oro todos los días. Ah, bueno, sígalo haciendo, persevere. ¿Pero por qué nos dice con acción de gracias? Porque dice, da gracias en todo momento. Da gracias en todo momento. Da gracias en todo momento. Da gracias por todo. Siempre que oremos, pues hay áreas de la vida que están complicadas. Hay situaciones difíciles en cualquier momento. Uno debe dar gracias. Entonces, cada día debemos de orar. Cada día hemos de orar. Y sobre eso de perseverar en la oración que está en Colosenses 4:2, que es la palabra, nos está compartiendo Pablo, esa oración no es algo ritual. Lo que decíamos ahora, no es que yo oro es a las 3:30, por ahí hay mensajes, es que Dios escucha las oraciones de 3 a 4, porque de las 4:30 en adelante ya es mucha gente orando y eso la cosa se coloca como traumática. Pague el precio de la oración. Lo otro es pague el precio. O sea que orar es como una carga. Pague el precio de la oración y madrugue. Entonces se vuelve toda una carga. Hablar con Dios y toda una dificultad. No, eso es doctrina de hombre. Cuando dice perseverar en la oración es como la palabra, cada uno tiene una agenda diferente. Acorde a su agenda, ¿cómo maneja usted el tiempo? Sí, cada día debe perseverar en la oración. Por ejemplo, ¿qué es orar? Pues orar no es repetir cosas. Repetir en el sentido de rezos. No. Es cómo se siente usted y que le cuente a Dios sus anhelos, sus peticiones, sus preocupaciones, lo que no entiende la palabra, sus deseos, sus angustias. Por eso es personal. La oración no es por ósmosis. No, mi mujer oró, yo no oro. Mi hija oró, yo no oro. Mi hijo oró, yo no oro. Los demás oraron en la casa, yo no oro. Eso no es por ósmosis. Nada, todo es personal. Porque cada persona tiene cosas diferentes, anhelos. Así sea un hogar,
El hombre tiene unos anhelos, la mujer, y van por algo. Pero todos tienen dificultades diferentes de las obras de la carne, lo que sea. Entonces, por favor, la oración, cada uno hagamos un alto y miremos si lo estamos haciendo. Sobre la oración que está en Colosenses, Jesús habló una parábola. Y dijo, Lucas 18:1, la necesidad de orar siempre y no de desmayar. Jesús usó una palabra, la necesidad de orar siempre y no desmayar. No desmayar es lo opuesto, ve, es decir, lo mismo que perseverar. O sea, desmaye, no desmaye, persevere. Jesús dijo, no desmayar es perseverar. Así no crea usted, recuerda el ejemplo de perseverar, así sea imposible, ore. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Orar. Por su economía, su familia, por la transformación suya, por el hermano, la hermana, la familia. Orar. Nosotros nos corresponde es orar. A nosotros no nos corresponde hacer el milagro. ¿A quién le toca hacer el milagro? Dios. Jesús, cuando estaba la multitud, le dijo a Felipe, Felipe, ¿qué hacemos para dar comida? Decía que él sabía qué tenía que hacer. Jesús dice, sabía, pues un milagro. Pero le contó a Felipe y Felipe dijo, no, pues imposible, Jesús, porque ni con tantos denarios, ni no, eso aquí la gente murió de hambre, es imposible. Jesús sabía qué tenía que hacer. Nosotros no somos los que hacemos el milagro. Nos corresponde es orar. Y orar es una necesidad. Y esa es la palabra que vamos a enfatizar hoy. Nosotros para vivir se necesita respirar. Necesitamos. O sea, alguien no dice, no, yo tengo otra opción para vivir. Yo tengo otra alternativa para vivir. ¿Alguien sobre la tierra puede decir eso? Sí o sí necesita respirar o alguien puede vivir sin respirar. ¿Hay una opción diferente para estar sobre la tierra que respirar? ¿Alguien puede decir, no, yo tengo otra alternativa? O sea, ¿no hay alternativa? No hay, no. Sí está claro que no hay alternativa. Lucas 18:1, la necesidad de orar. Mira, la necesidad. No hay otra alternativa. No hay otra opción. Ni la puedes quitar. Alguien dice, no, yo puedo vivir sin respirar. Yo no tengo alternativa ni otra opción. No, yo vivo sin respirar. ¿Podemos vivir sin respirar? Nadie. Es una necesidad. Ese nivel es la oración. Pero nosotros, en el sistema donde crecimos, no nos lo han presentado así. No nos han dicho eso. No. Ore. ¿Y qué le dicen a uno? Rece antes. ¿Y cuándo lo haga? De vez en cuando. O no pasa nada. Usted deja de orar, no pasa nada. De rezar o cada 8 días o... Cuando Dios nos llama y hacemos el alto que estamos compartiendo de perseverar en la gracia, en la palabra, nos muestra perseverar en la oración como una necesidad. Pues resulta que Dios te llamó, sin la oración podemos vivir. Y alguien levanta la mano y dice, yo no oro hace 6 meses y estoy vivo. ¿Usted cree que está vivo la persona? Está muerto. Muerto en vida. Así. Y así uno vive a veces. Dios no nos llamó para eso, familia. Para seguir muertos en vida, Dios nos llamó para eso. Dios nos llamó para tener vida. Y vida en abundancia. ¿Y dónde está esa vida? En el interior. Cristo el Señor. En la oración, nosotros aún la tenemos como una alternativa, una opción o peor. Sin ella yo puedo vivir. No que todos los días me muevo, gano plato, trabajo, paseo, la familia, todo. Disfruto, estudio, crezco. Y yo no oro. Está muerto en vida. Porque el único que tiene poder sobre los deseos engañosos
es Jesucristo el Señor, la palabra de Dios, el único. Y si no hablo con el que me da vida, ¿cómo voy a tener vida? Entonces, donde uno entiende por qué mantiene con mal genio, o por qué mantiene estresado, o por qué mantiene aburrido, o por qué mantiene triste, o por qué mantiene con incertidumbre, con temor, con miedo, o por qué caí en un vicio, o por qué estoy haciendo esto. Yo les compartí lo del cigarrillo, era la ansiedad. Y Dios me lo mostró claramente. Tiene tanta ansiedad, y más ansiedad, claro, trabajaba, estudiaba, y otra alternativa. Yo fumaba a lo que no, a lo que daba. Dios, de esa manera tenemos que mirar la oración. Le pedimos a Dios hoy que nos sea claro eso en nuestro entendimiento. Que sin orar no podemos vivir. Sin orar no podemos vivir. Si vemos eso, cada día voy a hablar con Dios. ¿Y qué es orar? Es fácil. Dios vive en ti. Dios te ama. Dios no está en contra tuya. Dios está de tu lado. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que usted le cuente todos los días. Me siento aburrido. Cuéntele. Hay una oración de Elías, que Elías venía a hacer milagros. Oró y dejó de llover sobre la tierra 3 años y medio. Oró y volvió a llover. Se había burlado de unos magos, de otros, de los ídolos. Se había burlado, o sea, el poder de Dios. Y ese Elías, una persona le dijo, lo voy a matar, lo voy a degollar. Le mandaron el mensaje, lo anda buscando que lo van a degollar. Elías se le olvidó todo. Y Elías corrió, pero ¿a dónde corrió? Corrió y se sentó y a hablar con Dios. Dijo, Dios, estoy aburrido. Dios, ya no puedo más. Dios, quíteme la vida, llámeme. O sea, él no se le iba a quitar, aclaramos. Pero era tanta angustia que tenía Elías que fue y se lo contó a Dios. ¿Dios qué hizo? Le multiplicó las fuerzas. Lo esforzó. Dios le multiplicó las fuerzas. La palabra dice que Dios nos multiplica las fuerzas a nosotros. Dios lo hizo con Elías, lo hace con nosotros. Pero ¿a quién tenemos que hablarle? A Dios. La oración es contarle a Dios cómo nos sentimos. Señor, yo leo la palabra y no entiendo nada. Cuénteselo, pero no deje de leer la palabra ni deje de hablar con Dios. Perseverar la lectura y perseverar en hablar con Dios. Job, con ese problema tan grave que tuvo, Job siempre siguió hablando con Dios y un día le dijo, Dios, hazme entender. Nunca podemos caer en el error de por las circunstancias difíciles dejar de leer la palabra o de orar. Perseverar en la oración independiente si tengo la respuesta o si no la tengo. Perseverar porque es una necesidad. Mientras estemos sobre la tierra, le pedimos hoy a Dios que desde hoy en adelante, que está en Cristo nueva criatura es, no importa el pasado, siempre lo importante cuando es ahora, hoy. Que hoy en adelante comenzar a hablar con Dios. Así sea 2 minutos, pero hable con Dios. Dele gracias a Dios, eche las angustias en Él, preséntele las peticiones. Eso es la oración. Pedirle sabiduría para el trabajo, pedirle sabiduría para la familia, que le dé ideas para su negocio, ideas para su trabajo. Dios hace eso, claro, Dios está de tu lado. Pues si Él creó todo. Tu profesión la conoce Dios, Él la creó. Y darle ayuda. Dios es nuestro ayudador. Perseverar en la lectura de la palabra que nos lleva a la gracia, perseverar en la gracia de Dios en el Evangelio, al conocer la palabra, a aplicarlo y perseverar en la oración porque es una necesidad. Sin ella no podemos vivir. Dios dijo, eche las angustias en Dios. Por nada esté angustiado. Por nada esté afanado. Sean conocidas las peticiones en oración. ¿Nosotros qué hemos de hacer? Todos los días echar las angustias, la ansiedad en Dios. No la echen sus hijos, no la echen su papá, no la echen su mamá, no la echen su esposo o su esposa. ¿En dónde echar la ansiedad y la angustia?
en Dios. Dios vive en ti. Él se encarga de esas angustias. Él te da la paz. Él lo hace. En 8 días, Dios mediante, vamos a ver el resultado de perseverar. Dios no miente, el resultado de perseverar. Si nosotros comenzamos a perseverar en la palabra, si comenzamos a perseverar en la gracia de Dios y perseverar en la oración, eso va a dar un fruto, un resultado, una promesa de Dios, que Dios no miente y su palabra se cumple. Su palabra se cumple. Entonces, familia, estamos hablando de hacer el alto. Cada uno, valga la redundancia, Dios, ayúdeme a tener tiempo para leer la palabra. Recuerda, en esa lectura de la palabra, la congregación, cada día hay un mensaje de la gracia de Dios, un mensaje de la palabra. Cada día a las 4:15, evangeliolagracia.com. Usted ingresa, hay un mensaje. Está escrito y está en audio, como lo quiera. Si a usted le gusta leer o le gusta escucharlo. Pero cada día debo leer la palabra y cada día debemos de hablar con Dios, orar, una necesidad. Cada día. Y queremos escuchar testimonios para el próximo año si Dios nos tiene por acá en diciembre. Si comenzamos hoy, porque es perseverar todos los días, que es 31 de diciembre, leo la palabra y oro. Que es 1 de enero, leo la palabra y oro. Que estoy cumpliendo años, leo la palabra y oro. Estoy en vacaciones, en la montaña, en la playa, leo la palabra y oro. Estoy trabajando, leo la palabra y oro. Cada día, perseverando, ¿qué? Cada día. Es un espacio del tiempo, Al hacerlo hoy, familia, todos hagamos el alto. Si como congregación lo comenzamos a hacer, en diciembre del otro año, ¿cómo vamos a estar pensando? ¿Cómo vamos a estar pensando? ¿Cómo va a estar nuestra alma? Dios, ¿qué ha hecho en nosotros? ¿Cómo vamos a estar viviendo? Familia, cada día va a ser real el reino de Dios en tu vida. Cada día va a ser real ese reino de Dios en tu vida, esa plenitud que da Él. Entonces, familia, la invitación es a hacer el alto y perseverar en la palabra, en la gracia de Dios y en la oración, porque el milagro sucede. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.